Manuel Gutiérrez nunca imaginó que la muerte lo alcanzaría tan rápido. Un solo disparo bastó para arrebatarle la vida en un instante. Pero lo más aterrador no fue la bala que atravesó su pecho, sino lo que vino después. En lugar de la luz, la paz y el descanso que muchos esperan al partir, él fue lanzado a un abismo de sombras impenetrables. Un lugar donde los gritos nunca cesan, donde el dolor es eterno y donde la desesperanza se aferra al alma como cadenas invisibles. Manuel, un hombre fuerte, un hombre de ley, se encontró indefenso en el umbral de lo desconocido, rodeado por lamentos que parecían arrastrarlo aún más profundo. Y justo cuando todo parecía perdido, una presencia resplandeciente irrumpió en la oscuridad, sacudiendo su ser hasta lo más profundo. Ahora, ha vuelto para contar lo que vio, y su historia no es solo un relato, es una advertencia. Lo último que Manuel sintió fue un ardor abrasador en el pecho. El impacto de la bala lo lanzó hacia atrás, cayendo pesadamente sobre el asfalto frío. Sus oídos zumbaban, su visión se tornaba borrosa y su respiración se volvía cada vez más débil. Escuchó gritos, disparos y el sonido distante de sirenas acercándose, pero todo parecía desvanecerse, como si el mundo se alejase de él. Trató de moverse, de aferrarse a la vida, pero su cuerpo ya no respondía, y entonces el silencio lo envolvió. Por un instante, todo pareció detenerse. Manuel sintió una extraña liviandad, como si su cuerpo se hubiera vuelto aire. La presión en su pecho desapareció, y de repente, pudo ver su propio cuerpo tendido en el suelo, policías corriendo, compañeros tratando de reanimarlo, rostros llenos de angustia. Pero él ya no estaba ahí. Algo lo separaba de ese mundo. Comprendió que estaba muerto. El tiempo pareció desvanecerse cuando una sensación indescriptible lo rodeó. Esperaba ver la luz, el famoso túnel del que tantas personas hablaban, pero en su lugar sintió un vacío que lo consumía. La realidad que lo rodeaba comenzó a disolverse en una sombra densa y pegajosa, como si una fuerza invisible lo estuviera succionando hacia un abismo insondable. El pánico lo invadió. Intentó moverse, gritar, pero su voz no producía sonido alguno. Estaba cayendo, descendiendo a un lugar donde el frío no era físico, sino espiritual, y entonces los oyó. Gritos, no humanos, no naturales. Eran lamentos desgarradores, voces cargadas de desesperación y sufrimiento, de una agonía sin fin. Manuel sintió que algo lo rodeaba, presencias invisibles que susurraban palabras que no podía comprender, pero cuyo significado era claro: terror, condena, perdición. Intentó huir, pero no había suelo, ni paredes, ni dirección, solo la oscura inmensidad y los ecos de almas atrapadas en el tormento. Su mente se agitó en busca de respuestas. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué había hecho para merecer ese destino? No era un hombre perfecto, pero tampoco un monstruo. Había servido a su país, había protegido a inocentes, había creído en la justicia. Pero ahora, en este lugar donde el tiempo parecía no existir, comprendió lo que realmente importaba. No se trataba de lo que había hecho en la tierra, sino de lo que nunca se había preguntado con sinceridad. ¿Dónde estaba su alma? El dolor se intensificó. Sentía como si manos invisibles lo sujetaran, arrastrándolo aún más profundo en ese abismo sin fondo. Trató de recordar las oraciones de su infancia, los versículos que su madre solía leerle cuando era niño, pero su mente estaba nublada, como si cada pensamiento fuera arrancado de él antes de que pudiera aferrarse a él. Y entonces, con la última chispa de su conciencia, clamó desde lo más profundo de su ser: Dios, ayúdame. En ese instante, todo cambió. Un resplandor cegador rompió la oscuridad como una espada de fuego. Manuel sintió el peso de las sombras disiparse, la presión insoportable soltándolo, la sensación de vacío cediendo ante una presencia que lo envolvía con una calidez indescriptible. Intentó abrir los ojos, pero la luz era demasiado intensa, demasiado pura. Y entonces, una voz resonó en su alma, una voz que no necesitaba palabras, pero que transmitía un amor y una autoridad imposibles de describir. Era la voz de aquel que todo lo ve, aquel que sostiene el universo en sus manos. Manuel sintió su espíritu temblar. Era como si cada parte de su ser estuviera expuesta ante esa presencia. No había nada que pudiera esconder, ningún rincón de su alma que no fuera visto. Y en ese momento, supo la verdad. No había sido su servicio, ni sus acciones, ni su sentido de la justicia lo que lo habría salvado.
Su vida entera había estado enfocada en lo terrenal, pero su alma estaba perdida. La presencia habló de nuevo, y Manuel sintió algo que jamás había experimentado. Un amor inquebrantable y un juicio ineludible al mismo tiempo. No era el castigo de un juez implacable, sino la verdad revelada por un padre que anhelaba que su hijo entendiera su destino antes de que fuera demasiado tarde. De repente, sintió que era impulsado hacia atrás, como si una fuerza lo arrancara de ese lugar. La oscuridad desapareció, la luz se desvaneció, y en un abrir y cerrar de ojos, un dolor agudo lo sacudió. Abrió los ojos de golpe y jadeó con fuerza, llenando sus pulmones con el aire estéril de una sala de emergencias. La voz de un médico retumbó en su oído. «Está de vuelta, lo tenemos». Manuel había regresado, pero nada volvería a ser igual. Ahora, lo que vio y experimentó se convirtió en un peso en su alma. No podía callarlo. Sabía que muchos vivían como él, convencidos de que estaban en el camino correcto, sin preguntarse por su destino eterno. Tenía que advertirles. El tiempo se acaba. Nadie sabe cuándo su último aliento llegará, cuándo su alma será arrebatada del cuerpo. Y cuando ese momento llegue, solo hay una pregunta que importará. ¿Estás listo para lo que viene después? Si estás escuchando esto, no lo ignores. No lo dejes para después. La eternidad no espera. Comparte este mensaje con quien lo necesite. No sabemos cuánto tiempo nos queda. El frío de la sala de emergencias contrastaba con el fuego que aún ardía en su pecho. Su cuerpo dolía, pero su alma estaba en shock. Mientras los médicos revisaban sus signos vitales, Manuel apenas podía procesar lo que acababa de vivir. Miró a su alrededor con los ojos nublados, tratando de asimilar que estaba de vuelta en el mundo de los vivos. Pero algo dentro de él sabía que no había regresado por casualidad. Dios le había dado otra oportunidad. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entró su compañero, el oficial Ramírez, con el rostro pálido y los ojos rojos. Se quedó inmóvil al verlo despierto. «¡Manuel! Pensamos que te habíamos perdido», exclamó, acercándose con cautela, como si temiera que fuera una alucinación. Manuel intentó responder, pero su voz se quebró. Aún sentía la opresión de la oscuridad en su pecho. Aún escuchaba los gritos de aquellas almas atrapadas en el abismo. El terror de haber estado tan cerca de quedar allí para siempre lo sacudió de nuevo. «Estuve en un lugar», balbuceó, pero se detuvo. No podía explicarlo todavía. No sabía cómo ponerlo en palabras sin sonar como un loco. Ramírez tomó su mano con fuerza. «Tómate tu tiempo, hermano. Gracias a Dios volviste». La mención de Dios hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Cuántas veces había ignorado esa palabra? Había crecido en un hogar donde se hablaba de fe, pero su vida lo había llevado por otro camino. Se enorgullecía de ser fuerte, de confiar solo en lo que podía ver y tocar. Pero ahora sabía que la muerte no era el final. Había algo más, algo que la mayoría de las personas ni siquiera se atreven a imaginar. Con el pasar de los días, Manuel se recuperó físicamente, pero su mente no encontraba descanso. Las pesadillas lo acechaban cada noche. Se despertaba empapado en sudor, con los gritos de aquellos condenados aún resonando en su cabeza. El miedo lo carcomía. ¿Por qué Dios lo había traído de vuelta? ¿Por qué él, cuando miles mueren sin regresar? Una tarde, incapaz de soportarlo más, se dirigió a la iglesia que su madre solía frecuentar. Había pasado años sin pisar un lugar así. La culpa pesaba en su espalda. Se sentó en el último banco, con la cabeza gacha, y cerró los ojos. «Dios», susurró con voz quebrada, «dime qué debo hacer». El silencio de la iglesia lo envolvió. No hubo truenos, ni visiones, ni voces celestiales. Pero en lo profundo de su corazón, una certeza lo atravesó como una flecha. Tenía que hablar. No importaba si lo llamaban loco, si lo juzgaban o lo rechazaban. Había visto el destino final de aquellos que mueren sin estar preparados, y su deber era advertirles antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, comenzó a escribir su testimonio. Cada palabra era como una daga que abría su alma. Recordar la oscuridad, los gritos, la presencia que lo liberó, todo era demasiado real, pero debía hacerlo. Si con su historia podía evitar que aunque fuera una persona terminara en aquel lugar, entonces valdría la pena. El día en que decidió compartir su experiencia en público, su corazón latía con fuerza. Nunca había hablado en una multitud sobre algo tan personal, pero esto no era sobre él, era sobre la verdad,
Subió al estrado de una iglesia local, con la mirada fija en las decenas de personas que lo observaban. Respiró hondo y comenzó a hablar. Morí, y lo que vi cambió todo lo que creía. Un murmullo recorrió la sala. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con curiosidad, pero Manuel no dudó. Siempre pensé que era una buena persona, un policía con valores, con principios, pero cuando morí, fui llevado a un lugar de oscuridad, un abismo donde las almas gritaban sin cesar. Creí que el infierno era solo un concepto religioso, pero lo vi, lo sentí, y les aseguro que es real. La tensión en la sala se hizo palpable. Algunas personas lo miraban con incredulidad, pero otras comenzaron a llorar en silencio. No sé cuántos de ustedes creen que tienen tiempo de sobra, que pueden vivir su vida sin pensar en lo que vendrá después. Yo también lo pensaba, hasta que me di cuenta de que la muerte no avisa. Hizo una pausa, recordando la presencia luminosa que lo había rescatado. Pero hay esperanza. En medio de la oscuridad, cuando creí que todo estaba perdido, una luz me encontró. Alguien vino por mí, y supe, sin que nadie me lo dijera, que era Jesús. No pronunció palabras, pero su presencia me reveló todo lo que necesitaba saber. Él es la única salida, la única salvación. Un silencio absoluto llenó la sala. La atmósfera se había transformado. Ya no era solo un testimonio, era una advertencia. Manuel se adelantó un poco, escaneando los rostros de quienes lo escuchaban. Hoy estoy aquí porque Él me dio otra oportunidad, pero no todos la tendrán. No jueguen con su eternidad. No piensen que pueden dejar esto para después. El tiempo se está acabando. Su voz tembló con emoción. Si estás aquí, si estás escuchando esto, no es coincidencia. Dios te está llamando. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Al terminar, sintió un peso levantarse de sus hombros. Había cumplido su misión. Pero esto era solo el comienzo. Ahora es tu turno. No ignores esta advertencia. Comparte este mensaje con quienes amas. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Los días que siguieron a su testimonio fueron un torbellino de emociones. Manuel recibió todo tipo de reacciones. Algunos lo miraban con admiración, otros con escepticismo y unos cuantos con burla. Pero eso no le importaba. Él sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido, y sabía que no podía quedarse callado. Cada noche, cuando cerraba los ojos, los recuerdos lo inundaban. No solo el frío de la oscuridad, ni los gritos de las almas atrapadas, sino la presencia de Jesús, el amor y la verdad en su mirada, la certeza de que había regresado con un propósito. Las preguntas lo acosaban. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui rescatado, mientras tantos otros no lo son? Se sumergió en la Biblia como nunca antes. Pasaba horas leyendo las Escrituras, buscando respuestas, y ahí las encontró. Mateo 7:13-14 resonó en su mente como un eco ineludible. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por años había creído que bastaba con ser buena persona, con hacer su trabajo y tratar a los demás con respeto. Pero ahora comprendía la cruda verdad. La eternidad no se trata de ser bueno o malo según los estándares humanos. Se trata de conocer a Dios, de rendirse ante Él antes de que sea demasiado tarde. Esa realización lo sacudió hasta los huesos. Si él, que había intentado llevar una vida correcta, estuvo a punto de quedar atrapado en la oscuridad, ¿qué pasaría con aquellos que ni siquiera pensaban en su destino eterno? El peso de esa responsabilidad lo empujó a hablar más allá de la iglesia local. Grabó su testimonio en video, lo compartió en redes, dio entrevistas. Muchos lo escuchaban con asombro, otros lo desestimaban como un delirio, pero había quienes eran tocados en lo más profundo de su ser. Los mensajes comenzaron a llegar. Manuel, tu historia me hizo reflexionar. No quiero esperar hasta que sea tarde. He vivido alejado de Dios toda mi vida, pero lo que contaste me hizo darme cuenta de que debo buscarlo antes de que sea demasiado tarde. Siempre creí en el infierno, pero nunca imaginé lo aterrador que podía ser. Necesito cambiar mi vida. Cada testimonio que recibía era un recordatorio de que Dios estaba usando su experiencia para despertar a muchos. Pero con el impacto de su historia, también llegaron las pruebas. Personas que lo acusaban de inventarlo todo, medios que lo ridiculizaban, incluso algunos amigos que se alejaron de él. El enemigo no quería que esta verdad se difundiera. Una noche, mientras oraba, sintió una inquietud en su espíritu.
Sabía que la batalla no era contra carne y sangre. Sabía que los ataques no eran personales, sino un intento de silenciar la verdad. Pero no lo lograrían. Esto no era sobre él. Esto era sobre las almas que aún estaban a tiempo de elegir. Se aferró a las palabras de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa noche tomó una decisión. Seguiría adelante sin importar el costo. Desde entonces, cada vez que hablaba, su mensaje era claro. No juegues con tu eternidad. La muerte llega sin avisar. Yo estuve a punto de cruzar un umbral del cual no hay regreso. Si Dios me dio otra oportunidad, es para advertirte a ti. Escúchame bien. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Algunas personas lo desestimaban, pero otras lloraban, temblaban, comprendían. Sus palabras eran semillas, y Dios se encargaría de hacerlas germinar. Y ahora, si estás escuchando esto, no creas que es casualidad. No estás aquí por accidente. Si alguna vez has dudado de lo que sucede después de la muerte, si has pensado que tendrás tiempo después para arreglar tu vida, déjame decirte la verdad. El después no está garantizado. No esperes hasta que sea tarde. No pienses que puedes decidirlo en tu último aliento. El momento de tomar la decisión es ahora. Arrepiéntete. Busca a Dios. No ignores esta advertencia, porque cuando tu último aliento llegue, ya no habrá vuelta atrás. Comparte este mensaje con aquellos que amas. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Manuel no tardó en darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma, no solo porque había regresado de la muerte, sino porque ahora sabía la verdad. Y una vez que la conoces, no puedes ignorarla. Cada día que pasaba sentía un peso en su pecho, una urgencia innegable. La gente está viviendo sus vidas sin pensar en lo que viene después. Trabajan, se distraen, buscan placeres momentáneos, pero nadie está preparado para lo que ocurre cuando su corazón deja de latir. Él lo había visto. Había sentido el horror de estar al borde de la condenación. No podía guardar silencio, así que comenzó a hablar donde quiera que iba. En la comisaría, en reuniones familiares, con viejos amigos. Algunos lo escuchaban, otros se reían, pero no importaba. Su deber no era convencer a nadie, sino decir la verdad. Los sueños no lo abandonaban. Cada noche revivía la oscuridad, los lamentos, la desesperanza. Era como si Dios le estuviera recordando una y otra vez lo que espera a aquellos que mueren sin arrepentirse. Fue entonces cuando decidió tomar una decisión radical. Dejó su trabajo como policía. Sabía que su misión ya no era hacer justicia en la tierra, sino advertir a las almas para que no terminaran en el lugar que él había visto. Comenzó a viajar, a compartir su testimonio en iglesias, en redes sociales, con cualquiera que quisiera escucharlo. Y lo más impactante era que personas de todo el mundo comenzaron a contarle que habían vivido experiencias similares. Testimonios de personas que habían estado al borde de la muerte y también vieron la oscuridad. También sintieron la desesperación de estar separados de Dios. Y una pregunta lo atormentó. Si tantas personas están viendo lo mismo, ¿por qué la mayoría sigue sin creerlo? La respuesta era simple: porque el engaño ya está aquí. Vivimos en un mundo que ha normalizado el pecado, que se burla de la fe, que ridiculiza la verdad. Y mientras muchos siguen ciegos, la eternidad está cada vez más cerca. Manuel entendió que su historia no era solo una advertencia, era un llamado al despertar. Si estás escuchando esto, tómalo en serio. No creas que tienes tiempo de sobra. No creas que la muerte es el final. El verdadero destino de tu alma se decide aquí, en este momento. Hoy puedes ignorarlo, pero mañana podrías ser tú. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Busca a Dios ahora. Arrepiéntete ahora. Y si crees que este mensaje es importante, haz que llegue a más personas. Dale me gusta, deja un comentario con tu opinión, suscríbete al canal y activa las campanas de notificación, porque el tiempo se está acabando y lo que viene será aún más impactante.